La conquista del espacio. Sueños del espacio. La raza humana ha estado luchando por sobrevivir durante casi 2 millones de años. En el pasado, nuestros ancestros vivieron en la oscuridad y en el temor. Solamente como humanos empezaron a dominar el entorno y comenzaron a observarlo y entenderlo. El conocimiento superó al caos y la ignorancia y el temor dieron paso a la lógica y al deseo de saber. El universo era tan fantástico que se creía que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas eran dioses. Los templos fueron transformándose poco a poco en observatorios donde los sumos sacerdotes examinaban los cielos intentando pronosticar los fenómenos celestiales. Arquímedes vivió 3 siglos antes de Cristo. Empezó a desmitificar el cosmos y demostró que los humanos podrían aplicar las matemáticas y la geometría a este. Calculó las dimensiones del universo y construyó un modelo geométrico del movimiento de los planetas. Un amigo de Arquímedes, Eratóstenes, era el bibliotecario de la fabulosa biblioteca de Alejandría. Utilizó la longitud de la sombra que produce el Sol para calcular las dimensiones de la Tierra. Observando los eclipses, Aristarco de Samos fue capaz de calcular la distancia entre la Tierra y la Luna, así como las dimensiones de la Luna y el Sol. Cuestionó si la Tierra era el centro del universo, afirmando que giraba alrededor del Sol. A la humanidad le llevó 18 siglos en redescubrir esta verdad fundamental. Una vez conocida la distancia entre el Sol y la Tierra, fue natural para el hombre querer recorrerla. 2 siglos antes de Cristo, Luciano de Samosata redactó una historia sobre un héroe que fue a la Luna. Al igual que Ícaro, voló con unas alas desde el monte Olimpo. No obstante, su final fue más feliz. Claudio Ptolomeo resumió el conocimiento cosmológico de los antiguos griegos. Desgraciadamente, todavía creía que la Tierra era el centro del universo. A pesar de este básico error, Ptolomeo construyó una ingeniosa maqueta mecánica que ayudaba a predecir el movimiento de las estrellas. La muerte de Ptolomeo en el segundo siglo acabó con 500 años de evolución en la astronomía. No fue descubierto nada nuevo durante los siguientes 14 siglos. Los descubrimientos cosmológicos de otras civilizaciones se mostraban modestos cuando se comparaban con los conocimientos de los griegos. El pensamiento griego era la base del progreso científico a lo largo del primer milenio. Los babilónicos lo llevaron a la India. Hoy día, solamente un puñado de observatorios nos hablan de la contribución de la India. A diferencia de los astrónomos indios, los chinos empezaron a estudiar los cielos con bastante anticipación.
Construyeron su primer observatorio en más de 25 siglos antes de Cristo. Pronosticaron eclipses y desarrollaron un calendario preciso. Desgraciadamente, abandonaron la astronomía cuando los griegos empezaron a mostrar interés por ella. Reanudaron el estudio de los cielos en una fecha más tardía como resultado de los contactos con los mongoles y la ciencia de Occidente. En 1504, los chinos presenciaron la explosión de una supernova en el mismo lugar donde la nebulosa de Cáncer se encuentra ahora. Desconectados del resto del mundo, los mayas estudiaron los cielos por cuenta propia. El estudio de las estrellas estaba reservado exclusivamente a los sumos sacerdotes. Incluso, aunque los mayas no entendían la ordenación de los cuerpos celestes, describieron perfectamente sus movimientos. Sus calendarios eran extraordinariamente precisos. En aquella época, cuando Europa estaba sumergida en los primeros tiempos de la Edad Media, el conocimiento maya de astronomía superó al del occidente cristiano. En el occidente, la ciencia no había progresado desde los griegos. Los teólogos eran los únicos que permitían describir el mundo y el oscurantismo ganó terreno. Como resultado, los occidentales no redescubrieron que la Tierra era redonda hasta aproximadamente el año 1000. Después de las invasiones árabes, a la ciencia le fue permitida, de nuevo, florecer en Europa. Los árabes introdujeron un instrumento para medir la altitud de las estrellas, el astrolabio. También introdujeron la obra de Ptolomeo a los europeos. Fue traducida al latín por Gerard de Cremona en el siglo XII. Los occidentales descubrieron de repente las leyes matemáticas que parecían regir el universo. Desgraciadamente, el Almagesto de Ptolomeo fue utilizado dogmáticamente y dificultó la evolución de la astronomía durante algunos siglos más. A principios del siglo XVI, el monje polaco Nicolás Copérnico revolucionó el pensamiento astronómico occidental. A lo largo de 30 años de laboriosa investigación, desarrolló las primeras nociones de la astronomía moderna. Volvió a confirmar que el Sol era el centro del universo. Como hombre cauteloso que era, a la hora de revelar los resultados, era una persona indecisa. Finalmente, permitió un sumario de sus descubrimientos para ser publicados. Casualmente, murió ese mismo año. Dejando la teoría para otros, el astrónomo danés Tycho Brahe dedicó su vida a la observación del cielo. Era un protegido del rey Federico II de Dinamarca, que construyó el castillo de Uraniborg en la isla de Hven, donde instaló el mayor observatorio hasta la fecha. Llevó un estilo de vida lujurioso y tiránico. Pasaba sus noches interminables examinando y midiendo la posición y movimiento de los planetas y las estrellas. A pesar de la abundancia y precisión de sus datos, Tycho Brahe rehusó aceptar el modelo de Copérnico. Insistió que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Después de caer en desgracia en su propio país, buscó refugio en Praga, donde encontró la persona a la que reveló la mayoría de los tesoros de sus datos. Johannes Kepler utilizó las medidas exactas de Brahe para acabar con la idea heredada de Ptolomeo de que los planetas giraban en círculos. 16 años de trabajos le llevaron a demostrar que se movían en elipse. También descubrió que la velocidad de un planeta varía de acuerdo a una simple ley matemática, dependiendo de su posición en la elipse. Pasó su vida como astrólogo de la corte. Sus descubrimientos arruinaron los dogmas transmitidos desde la antigüedad.
Mientras Kepler descubría las leyes del universo, un italiano, Galileo, observaba el cielo a través de un telescopio que acababa de inventar. Vio miles de nuevas estrellas y descubrió los satélites de Júpiter. Incluso vio las montañas en la superficie de la Luna. Sin duda alguna, Copérnico tenía razón, los planetas giraban alrededor del Sol. Lo que Galileo no sabía era que estaba atacando el legado de los ancianos y contradiciendo las teorías de los teólogos. La Inquisición declaró que la teoría de Copérnico era una herejía. Citaron a Galileo y le persuadieron a renunciar de sus puntos de vista. Desde entonces, la Iglesia Católica Romana intentó contener el crecimiento de la revolución científica. La muerte de Galileo coincidió con el nacimiento de Isaac Newton, el hombre que estableció las bases de la moderna astronomía. Al descubrir la ley de la gravedad, integró los descubrimientos de Copérnico, Kepler y Galileo. Explicó el movimiento de los planetas y enseñó cómo la ley que rige sus movimientos también rige a una manzana que cae de un árbol. Desarrolló ópticas e inventó un telescopio que lleva su nombre y que todavía se utiliza en grandes y modernos observatorios. También se debe a esta época que muchos grandes observatorios fuesen construidos por toda Europa porque los monarcas necesitaban mapas precisos del cielo. Estos mapas eran esenciales en la navegación por los océanos. Los telescopios, cada vez más potentes, ayudaron al desarrollo que permitió un reconocimiento más detallado del cielo y lo llevaron a unos nuevos y maravillosos descubrimientos. Cada vez más, la astronomía contó con una observación directa de los fenómenos. Lentamente avanzó hacia la especulación metafísica. A medida que avanzaban en el conocimiento de la Tierra, los filósofos empezaron a pensar que otros planetas estaban habitados. Comenzaban a soñar en viajes a la Luna y más allá. Estos soñadores ignoraban las complicaciones y dejaron correr la imaginación. A diferencia de sus predecesores, sin embargo, Julio Verne estuvo bien enterado de los riesgos en los viajes espaciales. Sabía que solamente un enorme cañón podría lanzar un objeto que alcanzara la velocidad sugerida por Newton para ponerse en órbita. También se dio cuenta de que sus héroes se encontrarían en un estado de ingravidez durante su viaje al espacio exterior. Iba tan lejos como para ofrecerles el lujo de caminar por el espacio. Después de despegar de una base en Florida, el cohete espacial de Verne dio una vuelta a la Luna como el Apolo 8 iba a hacer un siglo más tarde. Como las leyes del universo estaban siendo comprendidas lentamente, tuvo que ser hallada una alternativa al sueño. ¿Por qué no empezar a desafiar la ley de la gravedad? Utilizando el principio de Arquímedes, los hermanos Montgolfier lanzaron un globo que era más ligero que el aire. Después de un ensayo de vuelo con animales, 2 voluntarios se convirtieron en los primeros hombres que volaron.
Su vuelo tuvo lugar el 21 de noviembre de 1783. Sin embargo, los globos tuvieron su etapa de gloria. Gradualmente, la esperanza de poder usarlos como medio de transporte fue abandonada y la globomanía llegó a ser un pasatiempo espectacular. Dos siglos antes de que Newton formulara su famosa ley, Leonardo da Vinci intentó desafiar la gravedad con sus máquinas voladoras. Modelados como pájaros, los aviones mostraron un potencial más grande que los globos. A diferencia de los globos, no tienen por qué ser más ligeros que los aviones, tenían que utilizar la resistencia del aire para levantar una masa real. Clement Ader completó su primer tímido vuelo en octubre de 1890. Su avión, llamado Eolo, voló 50 metros escasos. Más técnicamente rigurosos que Ader, los hermanos Wright perfeccionaron sus planeadores antes de motorizarlos. 4 años después de Ader, volaron casi 300 metros. Ha nacido la aviación. A partir de entonces, el progreso fue más rápido. En 1909, Louis Blériot cruzó el Canal de la Mancha en un avión que él mismo diseñó. En 1927, Charles Lindbergh fue inmortalizado después de cruzar el Atlántico en un vuelo sin escalas en el Spirit of St. Louis. Más tarde, la aviación revolucionó las comunicaciones mundiales. Los aviones se convirtieron en la forma ideal para viajar por aire. Sin embargo, no pudieron ser utilizados para viajes interplanetarios, ya que no podían trasladarse por el espacio. La propulsión de los cohetes no cuenta con el aire. Los cohetes llegaron a ser conocidos con la invención de la pólvora por los chinos. El paso de la pólvora a los cohetes tripulados fue simple. Wang Hu, un astronauta temerario de la dinastía Ming, intentó dar ese paso.
sin embargo, un oscuro profesor ruso, el que acabó estudiando en profundidad el viaje en cohete. Konstantin Tsiolkovsky fue un visionario que abordó y entendió los problemas de los viajes extraterrenales. Es extraordinario darse cuenta que el trabajo de Tsiolkovsky fue terminado antes de que el avión de Adair llegara a separarse del suelo. En América, la fama por idear el primer cohete fue para Robert Goddard, un inventor que construyó y lanzó muchos prototipos. Sus descubrimientos incluso han sido aplicados a la moderna era espacial. El cohete de la película de ciencia ficción de Fritz Lang fue construido por Hermann Ober. Aunque solo era un modelo, Ober pensó que su sueño podía convertirse en realidad. Con unos pocos años de anticipación, había escrito un libro describiendo cómo fabricar tal máquina. Werner von Braun, su joven ayudante, construyó el cohete. El proyecto fue parte del esfuerzo bélico de la Alemania nazi. En lugar de abrir las puertas del universo al hombre, estos primeros cohetes trajeron muerte y destrucción al continente europeo. Tuvo que pasar un tiempo después de la destrucción para que se diera paso otra vez a los sueños. El hombre está destinado a seguir la pista de los secretos del universo, en la cual no es sino una humilde criatura. Es difícil decir qué traerá un salto hacia lo desconocido. Una cosa es cierta: entre lo imposible y lo inimaginable, siempre hay un espacio para el progreso. Grandes pioneros. Según algunos pensadores, el soñar distingue a los humanos de los animales.
Abre la puerta del futuro y ayuda a la evolución del hombre. Al aumentar los conocimientos, los sueños continúan ensanchando sus límites. La sociedad moderna, construida sobre la ciencia y la tecnología, depende de estos sueños. Cuando un soñador está fascinado por la tecnología, a menudo se convierte en visionario. A veces, estos visionarios fuerzan a la sociedad a redefinir lo que es posible rechazando lo que no es realizable. El sueño del viaje espacial tomó forma cuando la tecnología todavía estaba en mantillas. Algunos ingenieros fueron desarrollando automóviles mientras otros soñaban con viajes interplanetarios. Cuando los motores de combustión interna se encontraban con dificultades, ciertos visionarios fueron diseñando motores a reacción. El visionario ruso Konstantin Tsiolkovsky puso a la humanidad en dirección hacia el cosmos. Nacido en 1857, creció en una feudal y casi medieval sociedad de la Rusia de los zares. Este oscuro profesor de un pequeño pueblo ruso, Tsiolkovsky, pasó toda su vida investigando ingenios aeronáuticos y astronáuticos. Se levantaba temprano y dedicaba unas horas a la investigación científica antes de ir a la escuela del pueblo para enseñar aritmética a los chicos. Siempre trabajaba fuera de los círculos científicos oficiales y su excepcional contribución fue solamente reconocida hacia el final de su vida. Tsiolkovsky estuvo primeramente interesado en la aviación. Fascinado por los pájaros, intentó analizar científicamente su vuelo. Lo simulaba usando ingeniosas maquetas que probaba en un pequeño túnel de viento. Sus maquetas eran fascinantes y sus diseños aerodinámicos son todavía ejemplares. Pero Tsiolkovsky no solo soñaba con volar sobre bosques y montañas. Intuyó el día en que los humanos dejarían la Tierra y viajarían a otros planetas. Nuestro planeta quizás sea la cuna de la inteligencia, solía decir, pero no puede pasar su vida en una cuna. Sabía que los motores a reacción serían necesarios para moverse en el espacio. A principios de 1903, describió con detalle su concepto del cohete, incluyendo varias fases de propulsión. También diseñó un traje espacial que permitiría a los cosmonautas abandonar su nave y moverse por el vacío. Tsiolkovsky fue un visionario que percibió los principales problemas planteados en un viaje espacial y propuso soluciones para prácticamente cada uno de ellos. En octubre de 1917, Tsiolkovsky tenía 60 años. Más preocupado probablemente con su propio trabajo que por la revolución, se convirtió sin embargo en el símbolo de una ciencia popular. Ignorado por la Rusia zarista, llegó a ser el héroe mítico de la Unión Soviética. Después de pasar su vida en la pobreza y en la oscuridad, la Rusia de Stalin le honró con un funeral de Estado.
Tsiolkovsky no era el único soñador de viajes en cohete por el espacio en el cambio de siglo. En algún lugar de Massachusetts, el americano Robert Goddard participó del mismo sueño. Era completamente ajeno al aislamiento de su homólogo ruso. ¿Quién sabe qué hubiese ocurrido si estos dos pioneros se hubiesen conocido? La diferencia entre Goddard y Tsiolkovsky era que Goddard era un consumado teórico y meticuloso inventor. Él, sin embargo, no se vio obligado a utilizar maquetas caseras como su colega ruso. En 1926, más de 15 años antes de que se construyera el V2 alemán, Goddard desarrolló y experimentó el primer combustible líquido para cohetes. En 1930, sus máquinas fueron lanzadas en un centro de pruebas en Nuevo México, donde no había riesgo de caída. Mientras tanto, desarrolló soluciones técnicas ingeniosas y perfeccionó sus cohetes. Prácticamente, la única persona de los Estados Unidos interesada en el desarrollo de cohetes mantuvo su perseverancia. Los círculos científicos oficiales y la opinión pública no estaban interesados en las actividades que las miraban como poco más que un pasatiempo peligroso. Podría perfectamente haber pasado mucho más tiempo antes de que nadie empezara a tomar en serio el sueño de Goddard de lanzar seres humanos al espacio. Como los otros pioneros de la era espacial, Hermann Ober tuvo que esperar años y soportar innumerables rechazos antes de que su obra fuese reconocida. Nacido en Transilvania, Ober tenía 20 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Interrumpió sus estudios para servir en el ejército austrohúngaro. Mientras, él diseñaba un misil de largo alcance propulsado por un combustible líquido de cohete. El Ministerio de Guerra rechazó su proyecto por creerlo pura fantasía. Después de la guerra, en 1922, elaboró sus ideas en una tesis doctoral en la renombrada Universidad Heidelberg. Fue también rechazado. Negándose a admitir el fracaso, Ober publicó los resultados por su cuenta. El libro le trajo fama y una posición en la universidad. Fue durante este periodo que empezó su asociación con Werner von Braun. Un joven ingeniero alemán, von Braun, ha venido a ofrecer sus servicios. Una vez más, la guerra alteró la vida de Ober. Después de la anexión de Austria por la Alemania nazi, fue asignado al Centro de Investigaciones Peenemünde. Fue colocado bajo la supervisión de Werner von Braun y trabajó en los cohetes V1 y V2 que él había propuesto 25 años antes durante otra guerra. Todavía bajo la supervisión de von Braun, Ober trabajó en el programa espacial americano desde 1955 hasta 1958. En 1958 volvió a Alemania para jubilarse. Von Braun rindió homenaje a su antiguo profesor cuando los primeros astronautas americanos alunizaron en 1969. Solche Bedingungen können in einigen Jahrzehnten eintreten.
Los autógrafos de toda la tripulación del Apolo 11 aparecen en la primera obra de Hermann Ober, El cohete en el espacio interplanetario. Gracias a Ober, Armstrong y von Braun, el sueño de ir al espacio se convirtió en una realidad. Von Braun descubrió el libro cuando tenía 13 años. Desde ese día soñó con viajes espaciales y cohetes interplanetarios. Antes de que cumpliera los 22, en 1934, ya había construido y lanzado 2 cohetes que habían alcanzado varios kilómetros. Fue designado director técnico en la responsabilidad del desarrollo de los cohetes V1 y V2 en Peenemünde. El ejército alemán era consciente del valor militar de estos cohetes. Mientras los Estados Unidos dieron a Goddard una donación para la investigación de $10.000, el ejército alemán invirtió más de $100 millones en la construcción del centro de investigación Peenemünde. Con esta financiación, von Braun y su equipo pudieron dar una ventaja a Alemania en la investigación espacial. Al final de la guerra, von Braun y cientos de investigadores más de Peenemünde se rindieron a los americanos, que recuperaron varios cohetes V2. Al cabo de unos meses, todo el colectivo resumió sus investigaciones, esta vez en la base de White Sands, en Nuevo México. En 1952, von Braun se convirtió en el director técnico del programa de armas balísticas del Ejército de los Estados Unidos. El 31 de enero de 1958, su equipo puso en órbita el primer satélite americano, el Explorer 1. Aunque trabajó en el desarrollo de armas balísticas tanto en Alemania como en los Estados Unidos, von Braun siempre fomentó la idea de vuelos espaciales tripulados. En los años 50 publicó varios artículos y libros y dio numerosas conferencias para fomentar los viajes espaciales tripulados. Fracasaron en estimular cualquier interés entre políticos y militares. Von Braun, sin embargo, fue elocuente y persuasivo y finalmente vino a representar tanto el sueño como el significado de poder realizarlo. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. El desafío de los viajes espaciales fue presentado al mundo. Von Braun fue el candidato perfecto para la construcción de un cohete gigante esencial para su éxito. El Saturno V, diseñado por von Braun, fue llevado finalmente por Neil Armstrong a la Luna 8 años más tarde. A diferencia de von Braun, que fue siempre el centro de atención, Sergei Korolev siguió siendo desconocido en su país natal hasta su muerte en 1966. Por razones estratégicas, las autoridades soviéticas fueron tan lejos como pudieron para esconder la existencia del programa espacial de su principal diseñador. Korolev, sin embargo, fue el cerebro y la inspiración de los cohetes y naves espaciales soviéticos durante más de 20 años. Bajo su dirección, los soviéticos se pusieron por delante de los Estados Unidos en la carrera espacial al lanzar el Sputnik 1 y a Yuri Gagarin más allá de la atmósfera terrestre. Cuando era un chico, Korolev estaba fascinado con las hazañas de los aviadores soviéticos. Años más tarde, ya como estudiante, construyó planeadores que pilotaba él mismo. Más tarde, mostró interés por el combustible de los cohetes.
Durante la Segunda Guerra Mundial, concentró todas sus energías en el desarrollo de motores a reacción. Y en 1940 se las ingenió para lanzar con éxito un prototipo de un avión a reacción. Los soviéticos también recuperaron varios de los V-2 construidos por los alemanes. Después de la guerra, desarrollaron unos cohetes cada vez más potentes. Korolev construyó numerosos misiles capaces de alcanzar la atmósfera alta y conseguir la velocidad necesaria para lanzar satélites. El 4 de octubre de 1957, en el centenario del nacimiento de Tsiolkovsky, fue lanzado el Sputnik. Este éxito dejó estupefacto al mundo e hizo que los americanos se diesen cuenta de que se habían atrasado con respecto a los soviéticos en la carrera del espacio. En efecto, el cohete de Korolev era más potente que cualquiera de los que los americanos fuesen capaces de lanzar en esa época. Las primeras pruebas del cohete de Korolev a menudo acabaron en espectaculares fracasos. A pesar de todo, se convirtió rápidamente en un instrumento seguro y versátil. Hoy día, este cohete, conocido como Samiorka, es la base del programa espacial soviético. En abril de 1956, Korolev sugirió que un humano podía ser puesto a bordo del cohete. 5 años más tarde, su sueño se convirtió en realidad. Yuri Gagarin fue entrenado para ser el primer hombre en abandonar la atmósfera terrestre. La misión fue llevada en secreto y no había público presenciando el lanzamiento. Todo estaba preparado en la mañana del 12 de abril de 1961. Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Петр, я Заря-1. Заря-1, я Кедр. Вас понял, за ответом прием. Юрий Заря-12. Юрий Заря-12. Юрий Заря-12.
El épico vuelo se desarrolló perfectamente y Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en abandonar la Tierra. Dando vueltas a la Tierra durante 108 minutos, de regreso se sumergió en la atmósfera y aterrizó suavemente. Completamente desconocido antes de apretujarse en la nada cómoda cápsula, llegó a convertirse en un héroe internacional después de abrir las puertas al universo. El histórico vuelo del Vostok 1 demostró que los seres humanos podían sobrevivir en un estado de ingravidez. El vuelo también confirmó que la tecnología soviética había madurado y que podían realizarse tales misiones en una relativa seguridad. Korolev ha encabezado el éxito y el liderato, el cual los soviéticos mantendrían sobre los americanos durante los siguientes años. Propuso una serie de objetivos tecnológicos que seguirían el desarrollo a largo plazo de la ciencia espacial en la Unión Soviética. Khrushchev, sin embargo, favoreció misiones más espectaculares, quería más récords o primeros. La muerte de Korolev en 1966, después de una malograda operación, marcó un cambio decisivo en el programa espacial soviético. Su muerte coincidió con el principio de un oscuro periodo para el programa. De repente, los soviéticos se estancaron en misiones aplazadas y tremendos fracasos. Al mismo tiempo, la muerte de Yuri Gagarin marcó un momento importante en la historia soviética. Cuando su avión se estrelló, el 24 de marzo de 1968, tenía solamente 34 años. Él personificó las ideas del socialismo avanzado y se convirtió en un héroe mítico. Hoy en día, todavía es una inspiración y un modelo para los ciudadanos soviéticos. Bajo la perspectiva americana y soviética, Gagarin fue un héroe para los primeros astronautas. Con su entrenamiento militar, su excepcional récord como piloto de pruebas y sus nervios de acero, representó el orgullo y los ideales de una nación. Cientos de personas de docenas de países han seguido a Gagarin hasta el espacio. Estos viajeros cósmicos, sin embargo, han cambiado en el último cuarto de siglo. El astronauta ya no tiene que ser un astronauta. Hoy día son especialistas que van al espacio a realizar investigaciones. Cada miembro de la tripulación es entrenado para una tarea específica, como la de pilotar la nave o la de manejar diversos instrumentos o dirigir experimentos científicos. Los colonizadores toman el relevo de los exploradores. 50 años después de la muerte de Tsiolkovsky, los sueños de un profesor de un pueblo humilde se han convertido en realidad. Todos los sueños menos uno. Tsiolkovsky estaba seguro de que cuando el universo fuese conquistado, la humanidad también sería perfecta.